Le decimos, como nos decían hoy, póngale al Señor su corazón, dígale, Señor, aquí estoy. Y por eso en el libro de Filipenses, mientras estuve orando y pidiéndole a Dios qué quería que compartiera con ustedes, durante el mes de octubre estuve desarrollando el libro de Filipenses. Y si algo queda claro en el libro de Filipenses, es que el centro de la vida cristiana es Cristo. Cristo Jesús es el centro. Si usted me acompaña en su Biblia, capítulo 1, Pablo el apóstol dice, siervo de Jesucristo, versículo 1, santo en Cristo Jesús. Me impactaba mucho esto, ¿cierto? Luego en el capítulo 2, el apóstol dice algo que me parece muy importante. Dice, si hay alguna consolación en Cristo. Entonces el capítulo 1 dice santo en Cristo, y también dice que la paz viene por Cristo Jesús. Dice que soy siervo de Cristo, en Cristo Jesús tengo paz, en Cristo Jesús soy santo. El capítulo 2 dice que en Cristo Jesús soy consolado, el versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 dice gozaos en el Señor, o sea que el gozo es en Cristo. En el capítulo 4, el versículo 1 dice, estad así firmes en el Señor. O sea que, si ustedes miran con cuidado, Pablo el apóstol estaba expresándole a los de Filipos que nosotros necesitamos aprender a recibir todo de Cristo Jesús. A nuestro lado habrán cosas que nos desacomodarán, ¿sí o no? Habrá situaciones que nos sacarán de balance. Y pues para nadie es un secreto que el libro de Filipenses es un libro que se ha escrito desde la cárcel. Y pues a diferencia de las cárceles nuestras, que hay personas que ya duran 8, 10, hasta 30 años, las cárceles en esa época no era para eso. La cárcel básicamente era el preludio de la muerte, o sea, era antes de que lo llevaran al foro romano. La cárcel simplemente era el momentico mientras lo llevaban. O sea, usted estaba prácticamente condenado. Pero Pablo, estando en la cárcel, en vez de hablar del suplicio, de usted no sabe la angustia que siento, qué horrible, no, él está antes dando palabras de consuelo. Y nos está enseñando algo a todos nosotros muy importante. Y tal vez uno de los principios más poderosos del libro de Filipenses es: no dejes que las circunstancias te determinen. Deja que tu comunión con Cristo Jesús sea la que te fortalezca. Repito, no dejes que las circunstancias te determinen. Que la comunión con Cristo Jesús sea lo que determine tu vida. Y por eso el apóstol está recordando todos estos elementos: santo en Cristo, consuelo en Cristo, gozo en Cristo, firmeza en Cristo. Y si miramos con cuidado el capítulo 2, incluso él nos dice que todo eso tiene que ver mucho cuando asumimos las actitudes de Cristo Jesús. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Filipenses. Me impacta mucho cuando el apóstol Pablo habla acerca de la importancia de lo que cada uno somos para el Señor, cómo cada uno de nosotros cuenta para Cristo Jesús. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, mire qué hermoso, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que estáis en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando él usa el término, dice, le escribe a los santos, está diciendo a los que han sido apartados para Dios. Nosotros somos una comunidad, somos una cultura diferente a la cultura que no conoce de Jesús. Somos una cultura diferente. La palabra iglesia, todos sabemos que es un grupo llamados a estar fuera, sacados de una cultura mundana, y nosotros somos un movimiento contra cultura. Nosotros somos llamados a enseñarle algo a nuestra ciudad, a Santa Marta, a Magdalena, a Colombia. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, yo les estoy hablando no a cualquier persona. Mire esta frase: a los que son llamados a ser santos, a todos los santos en Cristo Jesús. Y yo quiero que cuando mires esto hoy, recuerde esto: tú fuiste llamado, tú no estás aquí por casualidad,
No estamos acá por costumbre, no estamos acá por tradición, estamos acá por un llamado. Y si Dios te llamó a esto, entonces lo que el apóstol nos quiere decir a nosotros es algo que es muy bonito, muy especial. Y me ha impactado mucho con el versículo número 3. Dice allí en el versículo, me impacta mucho esto, cuando él dice todo lo que empezamos a recibir de parte del Señor, ¿cierto? Versículo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y miren esto tan poderoso, versículo 2: completad mi gozo. ¿Cómo? Tremendo esto, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y cuando uno, algunas versiones dicen si hay algún consuelo, pero el término en el lenguaje original, realmente lo que él estaba diciendo es: eso está pasando. En una versión paralela dice así: ya que hay algún consuelo de amor, ya que hay un estímulo de amor, ya que hay algún consuelo en Cristo, teniendo en cuenta que hay alguna comunión del Espíritu, dado que hay algún afecto entrañable y compasión. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, está diciendo: nosotros hemos recibido un consuelo, hemos recibido cosas muy importantes, hemos recibido, dice, el consuelo viene de Cristo Jesús. Y ese consuelo nos permite a los demás consolarlos por amor. Normalmente una persona que necesita consuelo, porque ¿qué le ha sucedido? ¿A quién consolamos nosotros? ¿Cierto? Al que tuvo una situación difícil, que estaba llorando, una pérdida. Y aquí el apóstol está diciéndole a los discípulos de Filipos, diciéndole: todos necesitamos consuelo de Cristo, pero también necesitamos el consuelo del amor. Y dice algo muy bonito, dice: esto viene por la comunión del Espíritu. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo tomar control de nuestra vida, y le permitimos a Él que nos enseñe a nosotros a vivir a la manera de Dios, entonces empiezan a suceder cosas muy bonitas. Dice, me impacta mucho como lo dice el versículo 2, dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y cuando miraba la palabra unidad en el hebreo es la palabra yadá, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que si nosotros estamos bajo la guía del Espíritu Santo, el consuelo y la guía del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a experimentar yadá. Esto significa que nos da una mentalidad, nos da una actitud de estar de acuerdo, de estar en armonía. Esa misma palabra en el griego es la palabra enotes, que significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Entonces, cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo: tengan el mismo sentir, lo que él estaba diciendo es esto: permítanle al Espíritu Santo que coloque ese mismo pensamiento, sentimiento, propósito. Incluso el apóstol Pablo en otro libro, en Corintios, él dice que nosotros debemos tener una misma mente y un mismo parecer. Entonces aquí, cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, está recordándonos que muchas de las cosas en nuestras vidas no funcionan, es cuando nosotros no nos unimos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Si usted cuenta para los planes de Dios y su hermano también cuenta para los planes de Dios, necesitamos pedirle a Dios diciéndole: Señor, que yo aprenda a tener una actitud de edificar, de bendecirle, de estar de acuerdo, de estar en armonía. A veces, incluso las bendiciones nos dividen. No sé si ustedes, bueno, yo creo que todos hemos leído la famosa historia de Génesis capítulo 13, del versículo 16. El momento en que Abraham y su sobrino Lot, ¿se acuerdan lo que les pasó? Y dice, y cuando la Biblia habla de esto, me impacta mucho cuando la Biblia lo dice este versículo 6, dice: la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. La Biblia dice que ellos no tenían yadás, es lo que dice en el hebreo. No tenían esa actitud de armonía. Me parece muy tremendo que
el problema entre Abraham y Lot no fue la escasez. ¿El problema cuál fue? La abundancia. Y uno casi siempre escucha eso, ¿sí? Porque es que yo tenía esto y el otro quiso robármelo, ¿no? Aquí no era que nadie le quería quitar a nadie, era que había tanto. Pero Lot estaba pensando, ¿yo cómo le saco ventaja a mi tío? Tanto que cuando el tío le dijo, escoja, él inmediatamente dice que levantó los ojos y miró y dijo, este tío tan bobo, ¿cierto? Voy a escoger allá, dice que era como el paraíso, el Edén, era espectacular ese valle. Cuando uno no tiene la actitud de estar por el Espíritu Santo, como dice el libro de Filipenses, ¿cómo es que dice? Sintiendo una misma cosa, unánimes. Entonces yo estoy pensando, es como sacarle ventaja a mi hermano. Pero cuando yo me uno al Espíritu Santo, le digo, Señor, ¿cómo que puedo no sacarle ventaja, sino cómo puedo bendecir a mi hermano que está a mi lado? La esposa piensa, ¿cómo puedo bendecir a mi esposo? El esposo piensa eso con la esposa. Cada discípulo piensa eso mismo respecto de los miembros de la célula. Y donde quiera que cada cristiano está pensando, ¿cómo puedo yo aportar valor a la comunidad donde estoy? Pero por eso le recuerda mucho, y es que la Biblia dice que eso viene por la comunión del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos a entender esto, hay algo que tiene que llegar a suceder en nuestras vidas. Y es lo que dice el versículo siguiente. Dice, cuando eso llega a pasar en nosotros, versículo 3, dice, entonces mire lo que va a pasar a suceder. Nada hagas por contienda, por vanagloria. No es para que vean aquí lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto me impactó, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí la Biblia estaba, lo que Pablo estaba diciéndole a los discípulos, y nos lo dice a nosotros, es que el llamado que nosotros hemos recibido es que si nosotros queremos y sabemos que cada uno contamos para la gloria de Dios, es curioso, piense no cuánto yo puedo ser usado, sino cómo puedo ayudar a mi hermano. La Biblia dice, no mire por lo suyo, sino mire también por lo del otro. ¿Cómo yo puedo hacer para que mi hermano brille más? ¿Cómo puedo hacer para que su fe crezca? ¿Cómo le puedo edificar? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo consolarle? Mire que todas las palabras que usa al inicio, ¿cierto? Consuelo, de amor, fortaleza, sintiendo. Entonces, cuando el apóstol dice todo eso, él dice, hay una forma de hacerlo. Si nosotros como iglesia queremos enseñarle a nuestra cultura algo diferente, el apóstol Pablo dice, tenemos un modelo perfecto y es el modelo de Jesús. Y cuando el apóstol Pablo toca el modelo de Jesús me impacta mucho. Y él dice que la motivación al hacer las cosas, versículo 5 dice, ¿dónde lo aprendemos? Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, ¿cierto? Este estilo de pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y me impacta mucho que cuando uno mira los próximos versículos, encontramos que la vida cristiana a veces nos pasa que nosotros no tenemos el sentir de Cristo Jesús. No sé cuántos de nosotros nos hicimos cristianos para, no quiero exagerar, pero de alguna forma nos hicimos cristianos para parar de sufrir, ¿sí o no? O sea, yo me hice cristiano para que ya se acaben los problemas y de ahí en adelante ya no más problemas. Bien, mejorando, direccionado al éxito y para atrás ni para coger impulso. Muchas veces de los cristianos. Yo estaba iniciando en el ministerio y recuerdo que estábamos evangelizando en una universidad. Ahí nos habían insultado, nos habían echado agua, nos habían hecho muchas cosas. Pero un día particular yo llegué a evangelizar y cuando llegué recuerdo que estaba en ese sector allí abajo y a la mayoría de los que estaban allí yo los había evangelizado y ellos me habían visto que yo hablaba y ellos se enojaban, pero yo seguía insistiendo. Y recuerdo que miré hacia el pasillo del segundo piso y vi varios grupos y dije, a eso no les he hablado. Subí corriendo para allá y sucedió algo curioso. Cuando llegué al segundo piso,
Estaba totalmente vacío los pasillos, estaba vacío. Dije, qué raro. Y eso es una universidad, no es un colegio, que suena el timbre para las clases. Dije, qué raro. Y entonces yo entré a un salón y estaban allá 8 o 10 muchachos allí, entre comillas, estudiando. Dije, pero si estaban acá ahorita. Y recuerdo que yo le dije, compañeros, ustedes me dan un ratico, me permiten 5 minuticos para... Digo, usted siempre con ese bendito cuento de los 4 reyes, qué aburrimiento, usted no se cansa de eso. Y entonces, pues ¿cómo sale uno, cierto? Me fui al segundo salón e intenté hablar, dijo, no, estamos muy ocupados, no ve usted también hablando de esas cosas. Después de intentar varias veces, ¿cómo salió el hombre? ¿Cierto? Recuerdo que yo llegué a la sede, al lugar donde estábamos allí, le dije a mi director, ¿saben qué? Yo soy un fracaso, yo no sirvo para esto, yo creo que hasta hoy llegué yo. Y empecé a decirle todas las cosas que no funcionaban, porque yo estaba tan fracasado, porque me sentía tan mal. Pues yo esperaba de parte de él comprensión, ¿cierto? Pero después de que me escuchó hablar de todas mis fracasos y mis dificultades, él me dijo una frase que nunca se me ha olvidado. Y me dijo, lo que pasa es que tú recibiste a Cristo en tu vida. Yo le dije, claro. Dijo, pero también tienes que recordar que en la Biblia primero vino el Cristo sufriente y luego vino el Cristo reinante. Hasta que no aceptes el Cristo sufriente, el Cristo reinante no se manifiesta en tu vida. Y eso me dejó impactado. Me dijo, si tú estudias Isaías capítulo 53, es eso, el Cristo sufriente. Y dice despreciado, desechado, y empieza, y si uno mira, eso es, ¿cómo es? Del timbo al tambo, y de Guatemala a Guatapeor, o sea, eso es cada vez peor. Y si miramos Filipenses capítulo 2, es exactamente igual. Porque muchas veces nosotros queremos es solamente los gloriosos. Queremos solamente escuchar testimonios de que todo fue bien y entonces todo sucedió, pero hay de que suceda algo que nos mueva el piso. Hay de que el negocio no salga como yo quería. Hay de que el proyecto mío no sea elegido. Hay de que a mí no me suban el sueldo como se lo hicieron a los demás. Hay de que a mí no me den el puesto. Yo estaba compitiendo y yo era el mejor y porque usted tiene que hacerlo a otro. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿qué me quiere enseñar Dios? Y si miramos con cuidado, Filipenses capítulo 2 nos enseña, miren lo que dice el versículo 5, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y miren estos 7 pasos del Cristo sufriente. Y lo primero que encontramos en Jesús, dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, primero dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Primero, Jesús no se aferró. El sufrimiento de muchos de nosotros es por estar aferrados a derechos, a títulos, a rangos, a apellidos. Es que yo me lo merezco y es que yo... ¿Cómo es la frase? ¿Usted no sabe? ¿Qué lo digo? Los Sánchez. Es que nosotros, ¿cierto? Hacemos esto a los que somos, sacamos nuestra región, nuestra cultura y tantas cosas. Y la Biblia dice, y Jesús no era cualquiera, dice, igual a Dios. Y siendo igual a Dios, decidió no aferrarse. Ahí empieza todo. Muchas veces Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, pero estamos tan aferrados a mis costumbres. Es que es mi manera. No me diga usted, porque sí o no, así siempre he sido yo. Así soy yo. Y al que no le gusta, Jesús dijo no. Jesús no se aferró. Lo segundo, dice, se despojó. Primero no se aferró, y en lugar de no aferrarse, ¿qué hizo? Soltó, se despojó de títulos nobiliarios. Cuando Jesús, imagínense, Jesús estaba rodeado de gloria y honra. La Biblia muestra que un momentico donde Él mostró cómo eran, los discípulos quedaron, ¿cierto? Pero cuando Él vino se despojó de todo eso. Diríamos que Jesús fue al lugar más sencillo de Santa Marta, vestido con chancletas, ¿cierto? Que quitó todos los anillos, sin perfumes, sin nada, y se vistió como, ¿cierto? Con una pantalonetica, lo más sencillo posible. Lo tercero, dice Jesús, mire qué tremendo esto, tomó forma de siervo. Voy a asumir
y yo voy a servirles. Fue lo tercero. Lo cuarto, dice, se hizo semejante a los hombres. Con todas las limitaciones de un ser humano, él dijo, voy a hacerlo. Y él hubiera podido pedirle al Padre, Padre, usted envíeme directamente a la tierra, pero ya, dijo el Padre, no, va a llegar a través de un nacimiento, a través de una mujer. ¿Y me toca estar dentro del vientre? Sí. Y cuando uno empieza a mirar todas las limitaciones de lo que para Jesús implicaba, imagínense, tenía que aprender a comunicarse solamente a través del lenguaje. Siendo el Dios, podía comunicarse a través de la mente, a través de las estrellas, de todas las cosas. Dijo, no, va a hacerlo como lo hacen los hombres. Para Jesús, ser un hombre era una tremenda limitación, pero que Jesús dijo, ¿cómo es que dice la Biblia? Se hizo en la condición de hombre. Hoy no podríamos explicar todo, no podríamos dar lo suficiente para reflexionar, pero piense en todo eso. Hay una famosa historia de un hindú que le compartieron de Cristo Jesús. Pues para ustedes saben que para los hindú todo es Dios. Y le dijeron que Cristo Jesús se hizo hombre, vino con nosotros, y él no podía entender eso. ¿Cómo que él se hizo hombre? Y la historia cuenta que él estaba allí reflexionando sobre esto tan difícil para él. Estaba allí en un alambrado. ¿Cómo es que Jesús se hizo hombre? Dice que mientras pensaba en eso, de repente escuchó como un tractor que estaba, y fue consciente y dijo, ay, mira, ese tractor está arando este campo. Él no se había dado cuenta. Y mientras está mirando el tractor que va arando, de repente se miró en el piso y vio un hormiguero allí que estaban trabajando las hormigas, trayendo las hojitas y todo eso. Y dijo, ay, ese tractor va a pasar por acá y va a acabar con el hormiguero. ¿Cómo hago yo para decirle a las hormigas que se vayan, que hagan algo porque la van a destruir? Y él empezó a desesperarse, y en ese momento fue donde cayó en cuenta. Dijo, la única forma que yo podía decir a las hormigas, el problema que tienen es convertirle en una hormiga, y en lenguaje de hormiga decirles. Dijo, no, yo en hormiga es imposible, ¿qué tal? Y él le dijo que entendió lo que para Jesús significaba, siendo Dios, venir y tomar nuestra forma. Y lo que la Biblia está diciendo es que dice que esa es la actitud que Dios desea que nosotros tomamos. ¿Cuál es el problema? Usted se merece otro título, pero usted lo pusieron en esa empresa para ser el que está recogiendo las cajas. Mientras está ahí, la Biblia dice, tranquilo, respire y sonría, ¿cierto? Usted podría hacer otra cosa. Y dice, no solamente, sigue diciendo, es que yo no estoy acostumbrado a este lenguaje, en mi tierra hablan diferente. La Biblia dice, quinto, dice, se humilló a sí mismo. Y eso me impacta mucho. A Jesús no lo humillaron, él se humilló. ¿Se acuerdan? Él mismo cogió el platorcito y vino y tomó la actitud de lavarle los pies a los discípulos, cuando esa era la labor más humilde, más denigrante que había, ¿cierto? Pero Jesús se humilló. Lo que está diciendo es que Jesús decidió tomar las funciones que los demás le sacaban del cuerpo. Sexto, dice, se hizo obediente. Él dijo, voy a empezar a obedecer y voy a hacer lo que el Padre me diga, independiente, que me guste, que lo entienda o no, lo voy a obedecer. Y lo séptimo, la cereza del pastel, dice, hasta la muerte y muerte de Cristo. No cualquier muerte, no fue una muerte repentina, no fue un ataque cardíaco, fue la peor de todas. Y la Biblia dice, cuando nos describe esos 7 pasos de Jesús descendiendo cada vez peor, la Biblia dice que en ustedes hay esa actitud. Me dice, un momentico, no quiere decir eso. Bueno, sí quiere decir eso. Y es lo que ese día entendí, que uno tiene que recibir al Cristo sufriente, y que uno tiene que decir, Señor, tal vez la pregunta que el apóstol Pablo le quería enseñar a los de Filipos es, ¿en qué Dios te quiere enseñar a soltar? A no estar aferrado a mi estilo, a mi costumbre, a mi título, a mi capacitación, a mi nivel socioeconómico. Usted sabe lo que, pues imagínate, ábreme pero en el nivel correcto. Jesús dice, no, así no es la vida cristiana. Uno tiene que soltarse. Y me impacta mucho si ustedes miran el último versículo del capítulo 4,
el apóstol termina hablando que en la misma iglesia había gente que eran compañeros de la celda, pero también dice que había gente de la casa del César. O sea, habían también gente que estaban en el palacio, que también se estaban haciendo cristianos. Y el apóstol de Pablo estaba diciendo, cuando tú caminas con Jesús, puedes hablar con el estrato 27 y con el estrato 1, con todos, con la misma libertad, porque todos somos hermanos en Cristo. Y el apóstol dice, no tiene que soltarse. Ahora, cuando Jesús llegó hasta la muerte, recuerdo que alguien hacía una pregunta, porque ese día el líder al que yo le estaba diciendo, cuando él me hablaba acerca de todo esto, me dijo, y terminó haciéndome esta pregunta, ¿qué pasa cuando un muerto lo patea? ¿Cómo reacciona el muerto? Cuando el que está al lado de él empieza a hablar mal de él y diciendo, tal por cual, y cuando lo insulta, ¿cómo reacciona? Y entonces me dijo, si te duele, es porque todavía no estás muerto. Si reaccionas, es porque todavía no estás muerto. Y la Biblia dice que Jesús, todo este proceso fue para que Dios quería, el Padre quería que Jesús muriera. La Biblia dice que el verdadero proceso para nosotros aprender a caminar en los procesos de Dios es cuando yo llego al punto en el cual Dios me lleva a morir. A mi imagen, a mi prestigio, a mi manera de ser, es que yo me lo merezco y cuántas cosas. Ahora, ¿será que Dios quiere que yo esté en la olla? Pero Dios quiere que yo muera para poder levantar algo nuevo. Y dice, ahí empiezan los 7 pasos hacia arriba. Por lo cual, miren, versículo 9, Dios lo exaltó. Él no se exaltó, porque Jesús se humilló. En Jesús se aplica literalmente a lo que dice el libro de Proverbios, ¿cierto? El que se humilla, será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Jesús se humilló. Y la Biblia dice que cuando nosotros tomamos la decisión de soltar, no sigas peleando con el jefe. No sigas buscando ganarle al del comercio del lado. Él está usando cosas desleales. No sigas usando lo mismo. O sea, suelta. Y la Biblia dice que cuando uno suelta, Dios lo exalta. Segundo, le da un nombre que es sobre todo nombre. Y dice que en el tercer lugar, en el nombre de Jesús, mire, se dobla todo el que están en los cielos. Cuarto, en la tierra. Quinto, debajo de la tierra. Sexto, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y séptimo, vive para la gloria de Dios Padre. Cuando Jesús empieza a morir, recuerdo que yo pasé por esa experiencia, Dios me llevó a arrodillarme, porque yo estaba muy decepcionado, desilusionado, resentido contra esos muchachos de la universidad. Ellos no saben quién soy yo, ¿cierto? Yo soy un misionero que estoy haciendo el esfuerzo y vengo acá y les hablo de Cristo, cómo se burlan. No empiezan. Él me dijo, renuncia a todo eso. Porque uno está muy aferrado al éxito, ¿sí o no? Si yo hago, tiene que funcionar. Y si yo fracaso, significa que el fracasado soy yo, mi imagen. ¿Cómo voy a quedar ante los demás? Recuerdo que yo se me arrodillé y dije, Señor, acepto morir. No tengo que tener éxito ministerial. Y Dios ese día me recordó que la responsabilidad mía era dar testimonio de Jesús. ¿Eso no dice el libro de Ezequiel? Háblenles, escuchen o dejen de escuchar. Y muchas de las cosas tú tienes que recordar que tu función es hacerlo pertinente. A veces eso tiene buenos resultados, a veces no, pero que a ti te quede la conciencia de que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y recuerdo que cuando yo tomé la decisión de seguir haciendo, me pasó algo muy curioso. Al día siguiente llegué a esa universidad. Yo estaba seguro que iba a llegar. Y entonces yo me fui con el pensamiento pues, de mártir. Voy a ir, voy a pararme, y aunque sea que me vean, y aunque no me escuchen, que sepan que hubo un profeta en medio de ellos. Uno empezó a pensar todo romántico, todas esas cosas. Pero me pasó algo muy raro. Llegué a la cafetería de la universidad y un muchacho me dice, vos eres el que andas hablando de las leyes. Y yo le dije, sí. Me dijo, es que yo no he entendido bien. Entonces me senté y empecé a compartirle de Cristo. Él me hizo la oración, luego el otro. Después del día más frustrante, de repente empezaron las personas a responder. Para no alargarle mucho la historia,
Recuerdo que hice una reunión en el laboratorio de matemáticas, y me dieron permiso en la universidad, empapelamos toda la universidad, y como cosa curiosa, ese día fueron 70 muchachos allí a ver la película que estaban presentando. Y yo estaba feliz porque habían ido, y entonces le dije a mi director, bueno, ya se los traje. Ah, ¿qué le vas a hablar al final? Me dijo, no, usted los trajo, usted le habla. Y dije, no, pues ahora sí. Entonces, yo pues, Señor, ¿qué hago acá? Y pues, uno empieza a hablar, Señor, ¿cómo les planteo? ¿Qué digo yo? Y lo único que recuerdo que Dios me trajo a la mente es, porque había varios testimonios de muchos premios Nobel que habían optado por la fe de Jesús. Entonces le dije, estas personas han tomado una decisión pública por Jesús. Jesús murió públicamente y Jesús dice que los que le reciban, lo reciban públicamente. Si alguno de ustedes quiere hacer una decisión por Jesús, le pido que se ponga de pie. Todos se pusieron de pie. Yo estaba rosudo, yo estaba emocionado y el Señor me dijo, ¿moriste? Ahora yo te estoy honrando. Muchas de las cosas en nuestras vidas nunca pueden suceder, es porque estamos tan aferrados a lo mío. Yo pienso que es que, como yo lo he hecho siempre, a la manera de los Sánchez, hablando de los Sánchez acá, ¿cierto? Es la única que funciona. Y entonces estamos aferrados y Dios dice, suelte, suelte. Y cuando uno llega a este punto, es cuando Dios puede empezar a glorificarse. Y ahí es cuando empezamos a trabajar unos con otros en forma más libre. Entonces voy por partes. Primero el apóstol está diciendo, si usted tiene a Cristo, él dice, usted más bien piense cómo usted puede ser de bendición para los que están al lado. Pero eso solamente lo da el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo actúa en personas que toman la actitud de Jesús. Suelto, me despojo, me humillo. ¿En qué quiere Dios que yo mengüe? Yo quería hablar en la reunión, pero pusieron al otro. Está bien. ¿Me explico? Yo quería cantar, pero pusieron a otro a cantar. Maravilloso. Ahí pusieron a recoger cables. Listo, los recojo con alegría. A veces en la vida las cosas no suceden como yo quiero. Pero si Dios lo permitió de esa manera, cuando uno se libera de esto, uno ya deja de estar viviendo para la imagen, para el éxito, para los resultados, y empieza a vivir ¿para quién? Para la gloria de Dios. Y es cuando uno puede ser libre, como dice el apóstol Pablo en el versículo 12 y el versículo 3. Ahora sí, aprendemos a vivir ya no para el qué dirán, sino para el corazón. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aprendemos a hacer las cosas no porque nuestro pastor nos esté viendo, no porque los hermanos lo estén viendo, no porque la esposa, o porque el marido, o porque tus papás te estén viendo. Miren qué frase, ¿no? Están obedeciendo mucho más ahora en mi ausencia. Hago las cosas porque yo sé que estoy haciéndoles para Dios. Y el apóstol da el versículo de oro, versículo 3. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el secreto de la vida cristiana. Y luego el apóstol Pablo lo remata en el capítulo 4. ¿Se acuerdan cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero en el capítulo 2 él dice, la dinámica del reino de los cielos es eso. Dios a usted le produce un deseo. Y cuando usted le dice, evangeliza, le dice, ay, ¿yo cómo lo voy a hacer si yo no tengo las palabras? Y Dios dice, si él le puso el deseo, él también le va a decir cómo hacerlo. Pero cada que Dios me dice que yo lo hago, yo digo, yo no sé. Y si se burlan, y la Biblia dice, y si me rechazan, y la Biblia dice, Dios produce el deseo y produce el hacer. Tú estás escuchando el mensaje y Dios te está diciendo, pídele perdón al otro. Dice, ¿qué tal? Ahí me va a decir, viste que yo te lo había dicho, ¿qué tal? Y que vos que contaste. Pida perdón. El problema es el del otro. Dios produce el querer como el hacer. Cuando yo empiezo a dejar que Dios empiece a hablarme a través de su palabra, sin duda en esta predicación Dios te está hablando. Dios te ha hablado esta semana a través de la célula. Dios te ha hablado en el devocional. Dios te ha hablado de muchas cosas. Pero lo que el apóstol le está diciendo, nunca se frene pensando que lo que Dios le está diciendo para usted es imposible. Porque cada que Dios le manda algo es porque Él sabe que para usted es imposible, pero por su Santo Espíritu Él también le va a hacer que usted lo pueda hacer.
Y cuando usted empieza a obedecer, usted descubre que las cosas son más sencillas de lo que pensaba. Usted va a hablarle a la otra persona y usted le dice, yo quiero hablar contigo, y él dice, ay, yo también quiero hablar contigo. Y es que yo quería, y el otro dice, no, yo también te quería pedir perdón primero, y dice, yo te iba a hacer lo mismo. Dios produce el querer como el hacer. Muchas veces uno se frena, ¿es por qué? Porque yo estoy, ¿cómo es que empieza diciendo el versículo? El capítulo, yo estoy aferrado a la pena, al miedo a ser ridículo, a que no me alcance, a que no pueda. Dios dice, suéltese, suéltese. Y cuando yo me suelto, entonces me libero. Dice el versículo, hacemos todo sin murmuraciones y contiendas. Y empezamos a tener una vida ya más libre. Y ya dejamos de andar discutiendo. La palabra murmuraciones me gusta mucho. Un día empecé a pensar que es una murmuración. La palabra murmuración viene de murmullo. ¿Y qué es un murmullo? Eso que está por debajo de cuerda. ¿Qué está diciendo? No, que muy bien. Usted no está diciendo eso. ¿Cierto? La Biblia dice todo. Yo debo dejar ese comentario por dentro. Mandarme hacia mí hasta ahora con este calor tan terrible. Y claro, como él tiene sus hijos y a ellos no, pero a mí sí, es cierto. Y además ellos como son familia. Y empieza uno a decir, la Biblia dice, que corte con eso. No más murmuraciones. Dice, para que sean irreprensibles, hijos de Dios sin mancha. Y el apóstol les muestra a ellos dos ejemplos de dos hombres que han asumido este reto y que han impactado la vida de Pablo. Y él dice, yo quiero ponerle estos dos ejemplos de estos dos hombres que son parte de ustedes, que tipifican lo que yo les quiero decir. Y lo primero que el apóstol Pablo, él coloca a Timoteo, versículo 19 al 22. Y él dice, mire, cuando nosotros aprendemos a tomar la actitud de Jesús, aprendemos a ser coequiperos al estilo de Jesús. Mira el ejemplo de Timoteo. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber vuestro estado. Qué hermoso, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y esto me impacta mucho, porque cada uno busca lo suyo propio. ¿Se acuerdan lo que había dicho el versículo anterior? No miren por lo de ustedes. Pablo está diciendo esto. La mayoría buscan lo suyo propio. Y cuando yo leí este versículo, eso me sentí un puñal. Y Dios me hizo la pregunta, ¿usted por qué viene a la reunión? Porque a veces yo puedo venir a la reunión con un pensamiento egoísta. Yo quiero ser consolado, que me hablen, que me ayuden. La Biblia dice, yo tengo que venir también a pensar, ¿cómo puedo yo ser de bendición para los demás? Me gustó lo que hicimos al final, abrace al que está al lado suyo. Yo he encontrado que una de las cosas más valiosas del CEFOL es eso, la abrazoterapia, ¿cierto? O sea, un abracito a veces a uno como lo restaura, lo levanta. Y Pablo está diciendo, qué tremendo esto. Todos buscan lo suyo, versículo. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. El apóstol Pablo muestra, yo quiero mostrarles a un hombre que como Timoteo, él ha tomado la historia de los demás como la suya propia, y él está pensando, es cómo yo puedo ser de bendición para los demás. Me gusta este término, como hijo a padre ha servido. Y el ánimo de él es, ¿cómo yo puedo bendecir a los demás? Y cuando la Biblia nos está mostrando el ejemplo de Timoteo, está diciendo, qué bonito que podamos mirar que si hay ejemplos en la vida. ¿Cuántos ejemplos podemos tener aquí en la iglesia? Yo creo que cuando miras a Timoteo te estás acordando de algunos de los que están acá, ¿cierto? Fulanita, fulano, que siempre se acuerda del cumpleaños, ¿cierto? Que cuando uno está enfermo siempre está llamando, que cuando uno está en crisis siempre aparece con la librita de arroz y no sé, y está apoyándonos a los unos y a los otros. Primero, un hombre que se interesa por los demás. Y segundo, impacta el segundo ejemplo que Pablo coloca, que es Epafrodito, versículo 23. Así que espero enviaros pronto a él. Y mire cuando Pablo habla de Epafrodito, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito,
Y él dice, mira las características de Epafrodito: mi hermano, mi colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y Pablo está diciendo, yo tengo dos personas de la iglesia que para mí han sido un bálsamo. Timoteo, que está buscando cómo bendecir a los demás. Y Epafrodito, wow, ese hombre ha entendido, él para mí es 5 cosas. Mire esta cosa, mire esta tremendo. Primero es que, o sea, los hermanos somos ¿qué? Somos de la ¿qué? Somos familia. Lo segundo es también colaborador. Leyendo en el griego la palabra colaborador es la misma palabra para socio. O sea, los socios somos ¿qué? ¿Cuál es la institución? Si el hermano es familia, los socios somos ¿qué? Somos empresa. Él dice, él entiende que somos hermanos, somos familia, pero también somos empresa. Hay cosas, hay porcentajes, hay objetivos por alcanzar y él entiende eso. Pero no se queda ahí. Él también es algo más. ¿Qué más es? Compañero de milicia. Los compañeros de milicia, ¿de qué estamos hablando? Somos un ejército. Y él entiende que hay cuando órdenes perentorias, listo, tírese al piso. Y uno dice, ay, no me hable de esa manera. No, él sabe que si me dijo que tire al piso es porque viene un disparo, ¿cierto? De pronto me está protegiendo de algo. Hay cosas que en la milicia no se pueden explicar, sino después del rato. ¿Ok? Yo tengo esa libertad, dice Pablo, de hablarle a Epafrodito. Él entiende que como hermanito nos abrazamos, nos queremos mucho. Pero cuando le hablo de objetivos y de que tenemos que alcanzar esto y que tenemos que reducir estas cosas y que él también lo entiende. Pero también hay momentos donde vamos a tener este objetivo y vamos a lograr esta nueva meta, él también lo entiende. Pero ahí no se queda. ¿Qué más es? Vuestro mensajero. Él se encarga de decir, vea, a usted le mandaron a decir esto. Él siempre está buscando traerme saludos de uno y de otro. Y por último, ¿cuál es? Ministrador de mis necesidades. Pablo, aquí te traje esta bolsita. ¿Y esto qué? No. La vez pasada tú me decías que querías un postrecito, aquí te traje. No, él no tenía que pedirle nada. ¿Y por qué me traes dentrífico? Dijo, no, yo pasé por el baño y vi que hacía falta y aquí. ¿Me explico? Él dice, yo no le tengo que pedir nada a él. Él siempre está pensando, es como suplirme. Él me anima en lo personal, en lo empresarial, como familia, como iglesia. Él entiende, él es multifacético en la relación. Cuando nosotros vivimos de esta manera, como Timoteo y como Epafrodito, son dos hombres, mira que ellos no estaban buscando brillar. ¿Cuál era la mentalidad de los dos? Timoteo quería que la iglesia brillara y Epafrodito quería que Pablo brillara. ¿Sí o no? O sea, yo quiero que mi líder, mi pastor crezca. Y Timoteo dice, yo quiero que la iglesia crezca. Cada uno está buscando no lo suyo, sino lo de los demás. Quiero terminar con el versículo que me ha encantado mucho. Y creo que esto es lo que Pablo quería enseñar en el versículo 15, ¿cierto? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Cómo? ¿En medio de qué? ¿En medio de la cual? Una estrella que brilla deja de ser del montón y empieza a descollar, dice la Biblia. Es lo que cuando nosotros vivimos al estilo de Jesús, dejamos de ser una masa anodina, dejamos de ser del montón y empezamos a hacer la diferencia. Somos luz. Eso decía Jesús, que la luz no se puede. Y aquí Pablo está diciendo cómo hacerlo en la vida práctica. Y el apóstol nos está diciendo, ¿a qué tengo yo que renunciar? ¿Qué tengo yo que amar? Y si algo que tengo yo que renunciar es a mi éxito y a mis sueños personales. Y si algo que tengo que amar es al éxito y a los sueños personales de los que están a mi lado. Y cuando yo empiezo a hacerlo, la Biblia dice, más de lo que doy, es lo que voy a recibir. Yo anhelo que este sea un año y que ustedes terminen este año de esa manera. Piensen este diciembre diciendo, ay, ¿por qué voy a recibir todo lo que yo quiero?
A ver, piensa qué puedes dar. Quiero terminar con una historia que una vez Dios me enseñó hablando de esto. Recuerdo que cuando yo estaba empezando la misión, siempre pensaba, tengo que ir a mi casa a descansar, a que me hagan los espaguetis que me gustan, porque uno siempre la mamá le hace comidas que nadie más hace sino al estilo, ¿no? Y recuerdo que yo llegaba a Sevilla, los 8 días de vacaciones yo llegaba y al día siguiente me enfermaba de gripe. Y pasaba 8 días agripado y estaba mal. Y entonces yo decía, pero qué raro, yo estaba en otra ciudad caliente y llegaba a Sevilla y me enfermaba 8 días. Y recuerdo que yo oré y le dije, Señor, ¿por qué me enfermo cuando llego de mi familia? No entiendo. Y Dios me dijo, es porque usted llega con una actitud equivocada. Dios me colocó en el corazón y dije, ¿qué me quiere decir? Dios me mostró en la palabra que uno tiene que buscar, ¿cómo es? No recibir sino dar. Y entonces Dios me dijo, tú nunca piensas qué voy a darle a mi familia, sino mira el pensamiento mío, voy a ir a mi casa para que ¿qué? Mi mamá me dé. Dios me dijo, ¿tú cuánto has pensado que le puedo dar a mi mamá? Ah, caramba, yo era soltero. Y Dios me llevó a que yo entendiera que tenía un pensamiento egoísta. Y cuando las vacaciones yo las pienso, me merezco un descanso, me merezco esto. Se vuelve todo un asunto. Cambia la mentalidad, me dijo Dios. Y recuerdo que empecé a hacer ahorros y empecé a comprar cositas. En ese tiempo, pues, era una cosita muy pequeñita que yo podía, pero empecé a comprar desde el principio. Y cuando llegaron las vacaciones tenía un montón de cosas para mi familia, no sabía, porque cuando uno compra poquito, así como las deudas de repente empiezan a ser grandes, también lo que yo empecé a comprar mes a mes, de repente había, ¡wow! Llegó Papá Noel, pues, ¿cierto? Entonces llegué y empecé a dar. Y pasó algo curioso. No me enfermé. Me metí al río frío. Y empecé mi papá a decir, ay, que fulano de tal te quiere saludar, que tal familia. Y recuerdo que comí y eso me llevaron a otra parte. Y cuando me monté al avión y me devolvía para mi ciudad, de repente Dios me dijo, haga un balance. Y entonces miré y dije, ay, en esa maleta habían varios pantalones nuevos, porque la gente dijo, ay, aquí le tengo esta camisetita, y que pues ya que vino acá, pues aquí le tengo este pantalón, y entonces, o sea, la realidad de lo que me dieron a mí fue muchísimo más de lo que yo podía dar. Muchas veces cuando estamos tan centrados en nosotros, siempre hay un sentido de frustración, de reclamo. Pero Pablo está diciendo, cuando uno toma la actitud de Jesús, ¿cómo es? No me aferro, sino me despojo. Doy la oportunidad para que Dios lo haga de su manera. Yo quiero que este fin de año sea de esa manera. ¿Cómo yo puedo? Me gustó mucho gratitud. Vamos a ayunar porque queremos ser de un impacto. Señor, ¿cómo puedo yo en este fin de año bendecir a los demás? Si yo amo, yo sirvo, ¿sí o no? ¿Quieres orar conmigo diciéndole, Señor, de esto que me has hablado hoy, ¿qué debo soltar? ¿De qué me debo despojar? ¿En qué cosas tú quieres que yo termine? Al estilo de Jesús, muriendo. ¿Me está doliendo? ¿Significa que tengo que seguir hasta que no me duela? Hasta que no reaccione. Hasta que no se me suba la presión por eso, ¿cierto? ¿Quieres orar conmigo diciéndole, Dios, gracias porque hoy me has traído a recordarme que por Cristo Jesús, solo Él es el que produce esto que está diciendo aquí la palabra, Señor. Solo el Señor Jesús produce el consuelo del Espíritu. Honestamente hay muchas cosas que en nuestro corazón nos duelen. Rechazos, frustraciones, palabras que nos han dicho, esfuerzos que hemos hecho y no hemos logrado las cosas que hemos querido, pero hoy nos dice, Señor, que el consuelo no lo pueden dar los demás. El consuelo es el amor de Dios por la acción del Espíritu Santo. Dígale, hoy, Señor, levanto mis ojos a ti, levanto mi corazón a ti, Señor. Solo tú puedes hacer que en mi vida haya este sentido de plenitud cuando yo suelto, Señor. Tal vez es el momento que le diga, Señor, tal vez hoy tengo que reconocer que he estado tan aferrado a mi temperamento, a mi estilo, a mis derechos, Señor, a mis cosas, que eso me ha impedido que tú me puedas usar de una nueva manera.
A veces el pastor me ha dicho que yo puedo hacerlo y que yo digo, ¿qué tal? Va a ser el ridículo, qué pena. Dios dice, ¿y qué si quieres que muera la pena?